Hoy en día, aparte de digamos, la salud física y mental que se puso tan de moda, sobre todo con todo lo que vino a raíz de la pandemia, también es importante tener en cuenta la salud financiera. Es importante estar organizados nuestras finanzas porque eso nos permite definirnos en base a los objetivos que nos podemos trazar en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Eh, Acá tenemos tres pilares en lo que se refiere a lo que son finanzas personales, que conocemos bastante todos, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordar y vamos a ir haciendo énfasis en cada uno de ellos. En primer lugar, los ingresos, ¿verdad? Los ingresos que son básicamente todas las entradas económicas que recibe la persona, la familia, la unidad familiar, ¿verdad? Una empresa o una organización. Acá podemos tener ingresos tanto fijos como variables, ¿verdad? Idealmente, hablando ya en términos de finanzas personales, si bien yo puedo tener un ingreso fijo, idealmente yo siempre tengo algún tipo de habilidad, de talento al que puedo sacarle provecho, ¿verdad? Yo puedo tratar de monetizar buscando un ingreso variable que me pueda ayudar a sumar un poquito a lo que son mis fijos y no depender exclusivamente de mi ingreso fijo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos los egresos, que es toda salida de dinero, consiste básicamente en los gastos que tenemos por actividad, dependiendo de las actividades que desarrollamos en el día. Por ejemplo, alimentación, vestido, vivienda, que es lo básico. Y finalmente el ahorro. El ahorro es todo aquello que nosotros guardamos y dejamos de consumir con el objetivo de poner en algo que nos produzca más o llegar a un objetivo financiero que nos hayamos trazado. También es muy útil para afrontar dificultades económicas o materializar nuestros sueños, nuestros objetivos sin necesidad de endeudarse. Esto es clave también. Hay muchas razones eh, para tomar este hábito del ahorro, ¿verdad? Comprar la casa, realizar un viaje, comprar el auto, cambiar el auto. Acá lo importante es que nosotros tenemos que, y esto es muy interesante fijarlo, ¿verdad? Tenemos que primero ahorrar y después gastar, y no primero gastar y ahorrar lo que nos queda. Entonces eso es algo en lo que acá desde regional Casa de Bolsa hace mucho énfasis, ¿verdad? Tratar de generar esa costumbre del ahorro. Es sumamente importante primero sincerarnos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos con nuestros comprobantes y revisar cuáles son nuestros gastos y tratar de analizar un poquito cuál es esa composición de gastos, ¿verdad? Tratar de determinar cuál es mi situación financiera, hablar un poquito de los ingresos, gastos, ahorros y todo siempre en función de las metas que nos estemos fijando. Un tema que es sumamente relevante para poder administrar mis finanzas en forma exitosa, ¿verdad? Aceptar mis debilidades y las consecuencias de mis actos. Quien más, quien menos habrá hecho alguna compra compulsiva, eh, el famoso me merezco y por eso me voy a comprar sin pensar en las consecuencias y si tenía algún tipo de planificación para el mes, y bueno, desviándonos un poquito de lo que es esa planificación, pero sin un porqué realmente profundo, ¿verdad? Simplemente por el impulso. Eso es muy importante tener en cuenta. Para lograr el éxito financiero y más aún la felicidad personal, no tiene mucho que ver cuánto yo gano, sino qué hago con lo que gano. Entonces son todos aspectos que los deberíamos tener un poco en cuenta a la hora de tratar de fijarme mis metas. Acá podemos hablar un poco de algunos problemas financieros más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, la falta de planificación, gastar de más, comprar con crédito de consumo, es decir, tomar deuda con instituciones financieras, solamente los efectos de comprar para consumo, no para comprar algo que me genere algún tipo de ingreso. Es un error desde el punto de vista financiero, ¿verdad? O como te decía antes, ¿verdad? Tomar decisiones basadas en el impulso, en el sentimiento del momento, ya sea para premiarme o para compensar algo en lo que me está yendo mal, yo gasto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar un poco. Por otro lado, entrando un poco al terreno de lo que es cultivar esas buenas costumbres financieras, podemos citar algunos tips, ¿verdad? Es recomendable, por ejemplo, el típico separar una parte, lo que les decía al comienzo, ¿verdad? Ahorrar antes de gastar y no gastar y después ahorrar. Separar una parte, idealmente por lo menos el 10% de mis ingresos para ir acumulando en forma de ahorro. Tener un ahorro nos va a ayudar siempre a hacer frente a imprevistos y a no quedarnos cortos en el mes. Ahorrar con un fin específico. Y acá esto es muy interesante porque aparte de la creación del hábito, viene un poco la motivación que uno pueda tener. Es decir, ahorrar por el hecho de ahorrar nomás quizás no, de hecho no es lo divertido ahorrar, ¿verdad? Pero ahorrar sabiendo que yo tengo un objetivo, por ejemplo, pagarme las vacaciones, el viaje de vacaciones del año que viene. Entonces yo ya me estoy motivando y tengo un objetivo detrás del cual estoy yendo para poder tener, ¿verdad? Esa energía y esas ganas de no consumir hoy para ahorrar en pos de mi objetivo. Otro tema súper importante es controlar ese gasto hormiga o gasto migaja, ¿verdad? Que se le dice un poquito,
que ese pequeño gastito que no nos damos cuenta, pero que me suma al final del mes un importe bastante importante de lo que son mis ingresos, ¿verdad? Entonces tratar de controlar un poquito ese gasto pequeño que sin darnos cuenta nos suma un monto importante al final del mes. Y finalmente, la posibilidad que tenemos hoy día de tener más de una cuenta de banco, por ejemplo, ahora podemos tener en dos instituciones. Entonces una cuenta la utilizamos solamente a los efectos del ahorro y la otra cuenta sí la uso para hacer todos mis pagos, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, ya al comienzo del mes puedo destinar todo lo que yo sé que tengo que gastar sí o sí a una cuenta y a partir de ahí hago toda mi factura, ¿verdad? Mi luz, mi agua, el cable, todos los gastos básicos que tengo, y yo ya destiné una parte del ahorro. Entonces yo sé, ya me estoy forzando, ya me estoy autoeducando a que estoy destinando una parte primero al ahorro y lo otro dejo como cuenta operativa y no mezclo así esos dos cajones de dinero, por llamarlo de alguna forma. La receta básica es siempre la siguiente, ¿verdad? Los gastos básicos deberían tomar un 70% aproximadamente de lo que son mis ingresos. Mi ahorro y diversión deberían, ahorro e inversión, perdón, deberían tomar un 10% de lo que son de los ingresos. En diversión debería destinar yo el 10% y dejar una parte para imprevistos, ahora gastos médicos, etcétera, otro 10%. Entonces ahí tenés la regla del 70, 10, 10, 10. 70 gastos básicos, 10% ahorro e inversión, 10% de diversión y otros gastos médicos, etcétera, que yo pueda tener un 10%. Lo ideal es por lo menos que yo como mi colchón ante imprevistos tenga el equivalente a 6 salarios. ¿Sí? Si yo tengo el salario mínimo, si yo gano salario mínimo, y bueno, debería tener 6 salarios mínimos en mi cuenta que es solamente para imprevistos, ¿verdad? Y a partir de ahí, ver en qué otro tipo de instrumentos yo puedo ir colocando para generar mayor rentabilidad. El retorno a tus inversiones evita que vos pierdas el valor de tu capital producto de la inflación. Acá recordemos rápidamente que la inflación es sencillamente la pérdida del poder adquisitivo del dinero en virtud del aumento de los precios de una canasta de bienes, ¿verdad? Entonces, en este mundo post-COVID se está dando un fenómeno interesante y esto a nivel global, no solamente en nuestro país, el rebrote de la inflación. El rebrote de la inflación probablemente como producto de todas las medidas de digamos, aportar liquidez al sistema financiero en todos los bancos centrales de todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahora recuperándose de todas esas medidas para estimular la economía, se está dando un rebrote inflacionario. ¿Qué es o sea, cuál es el efecto inmediato de esto? Que si es que yo simplemente mantengo mi dinero, digamos, lo guardo bajo el colchón, simplemente por el hecho de que pasa el tiempo, yo ya estoy perdiendo ese dinero que yo guardé, está perdiendo poder adquisitivo. Entonces la inversión, ¿qué es lo que me permite? Poder resguardarme de esa pérdida de valor adquisitivo producto de la inflación. Ahí idealmente yo tengo que buscar instrumentos que por lo menos me rindan en torno a lo que es la inflación, ¿verdad? En nuestro país, en el último corte informado por el Banco Central, la inflación acumulada alcanzó el 3,6%. Entonces, si es que yo quiero por lo menos resguardar mis ahorros de lo que es la pérdida de poder de adquisitivo de dinero en virtud de la inflación, bueno, tengo que buscar un instrumento que me rinda por lo menos el 3,6%. Pasando de lo que es la inflación, ¿verdad? Podemos mencionar que la inversión me permite también ir creciendo en términos del capital que yo voy invirtiendo. ¿Sí? Ese capital invertido a mí genera intereses. Idealmente yo esos intereses no es que los debería gastar tampoco, ¿verdad? Esos intereses los debería ir acumulando y volver a colocarlos, si bien no, obviamente a la misma tasa puede quizás sea difícil, pero sí volverlos a reinvertir y ahí es donde yo realmente voy a ver el efecto de la acumulación de mi patrimonio, producto de que yo voy reinvirtiendo de vuelta mis ganancias. Eh, Finalmente te puedo mencionar algunas ventajas adicionales de invertir, ¿verdad? El hecho de que yo tengo la posibilidad de diversificar, ¿verdad? Cuando hablamos de inversión en bolsa, sobre todo, yo tengo distintos instrumentos, distintas emisoras, entonces, en popular, la diversificación es una de las reglas fundamentales de la inversión. Eso me permite también, ¿verdad?, resguardar el capital al invertirlo en distintos instrumentos de distintas empresas. También puedo tener rendimientos más altos y en mejores plazos. También tengo exoneraciones tributarias, esto es cuando hablamos de inversiones en bolsa. Y finalmente la facilidad de transformar tu efectivo de vuelta a la inversión, ¿verdad? De hacer líquida tu inversión en cualquier momento a medida que yo vaya necesitando. Los fondos mutuos son una herramienta ideal para esta situación, ¿verdad? Para esta coyuntura. ¿Por qué? Por dos motivos. Los rendimientos son superiores a los de la inflación. Los fondos mutuos regional, por ejemplo, están rindiendo entre 3,5 a 4% en guaraníes y entre 2 a 2,5 en dólares. Y recordemos nomás que, como te decía antes, ahora la inflación está en 3,6. La rentabilidad de un fondo mutuo te asegura que vos estás por lo menos protegiendo el poder adquisitivo del dinero
de tus ahorros a través del fondo mutuo. Y otra ventaja que tiene es que son sumamente líquidos, ¿verdad? En el caso de que yo necesite, yo puedo solicitar el rescate, es decir, puedo solicitar la extracción de esos fondos y al día siguiente ya me están devolviendo. Entonces, para comentar un poquito de las características, son esas, ¿verdad? Los importes de suscripción mínima son en guaraníes de 10 millones y en dólares desde 2.000. Y te repito, el área de rendimiento está en guaraníes entre 3,5 a 4% anual siempre, y en dólares de 2 a 2,5. También otros instrumentos en los cuales se puede invertir son los bonos. Acá sí el monto de inversión mínima es menor, desde 1 millón para guaraníes y de $1.000. Las tasas son fijas, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el instrumento y la calificación de riesgo. Tenemos también los certificados de depósito de ahorro. Te permite invertir en un instrumento emitido directamente por una institución financiera regulada por el BCP. Acá, digamos, la desventaja es que son todavía físicos, ¿verdad? Son cartulares. Es decir, si es que yo necesito transferirlo, tengo que hacer un endoso, o si yo estoy comprando, me tienen que endosar también y tengo que tener mucho cuidado con la guarda de ese instrumento. Finalmente, el último instrumento que si bien todavía no tiene mucho volumen en nuestro mercado, también está siendo sumamente interesante, son las acciones. En las acciones electrónicas encuentro cortes a partir de 1 millón de guaraníes y las cartulares, que son de vueltas físicas todavía, dependiendo de cuáles sean las condiciones en las cuales emitió la empresa sus acciones. El costo de las inversiones es realmente bajo. Esto está regulado por ley. Hay que decir, las inversiones en bolsa tienen topeado el monto de la comisión que pueden cobrar las casas de bolsa, que es hasta un 0,8%. En la práctica vas a ver que la mayoría cobra menos que eso, inclusive. Depende mucho del volumen. Cuando hablamos de volúmenes muy pequeños, y bueno, quizás sí yo tenga que pagar los full 0,8%, pero si hablo de volúmenes un poco más importantes, y bueno, esa comisión va bajando en función al volumen. Entonces, en primer lugar, tenés el 0,8% como tope de comisión por las casas de bolsa. Tenemos un 0,02% del arancel de la bolsa y tengo un 0,05% en concepto de fondo de garantía. Para tener una idea, por cada millón que yo invierto, tengo un costo máximo de 8.250 guaraníes. Entonces, me doy cuenta que la inversión en bolsa, sobre todo, es bastante económica, ¿verdad? No tiene muchos costos. Y si hablamos directamente de los fondos mutuos, y bueno, no tienen costo alguno, ni de entrada ni de salida.